es cómo hacer el testimonio, cómo crear mi testimonio. Primero, porque es una de las habilidades que ustedes tienen que desarrollar. Ustedes están aquí porque quieren realizar el negocio y el negocio se hace a partir de lo que tú compartes, de lo que tú cuentas, incluso en las redes sociales. Incluso en las redes sociales, si vas a contar un video, si quieres compartir un pequeño testimonio, entonces cualquiera de nosotros lo que tenemos que hacer es precisamente aprender a esto. Dice Zulema Sandoval que en unos videos de la empresa se menciona el plan de acción. No es un plan de acción, seguramente estás refiriéndote al plan del éxito. Y el plan del éxito es precisamente nuestro plan de acción como compañía, que tiene que ver con 4, y voy a tomar precisamente este comentario como pretexto para entrar, que tiene que ver con 4 cosas. Una de ellas es nuestra promesa, lo que nosotros prometemos a la gente cuando les invitamos a entrar a Oriflame, que es verse y sentirse bien, ganar dinero y pasarla bien. Otra de las cosas son nuestras conferencias, es decir, nuestros viajes nacionales e internacionales. Otro de los elementos del plan del éxito de la compañía es precisamente la escalera del éxito, que es la que tú vas a ir avanzando y recorriendo. Y el cuarto elemento es precisamente la Academia Oriflame. Y es precisamente todos estos cursos que me encanta que Rodri los esté usando para poderlos capacitar a cada uno de estos. Vamos a entrar al tema, y el tema en esta ocasión es el taller de testimonio. Si bien les decía yo, es una habilidad que tú tienes que desarrollar, pero eso no quiere decir que porque a lo mejor te dé mucha pena hablar o porque a lo mejor digas o sientas que no eres tan bueno, no quiere decir que no tengas la potencialidad o la capacidad, porque todos, absolutamente todos los seres humanos nacimos para contar. De hecho, desde hace muchísimos años, desde la aparición del hombre en esta tierra, una de las cosas que se empezó a realizar antes de la escritura fue contar historias. Es una de las prácticas milenarias del ser humano. Es la manera de transmitir conocimiento, es la manera de inspirar o de influir en los otros, y es a través de narraciones, de contar lo que nos pasa en nuestro testimonio, lo que nosotros contamos cuando vamos a platicar en una reunión de oportunidad o cuando queremos simple y sencillamente compartirle al mundo por qué estoy en Oriflame y qué es lo que estoy haciendo. Es una narración de hechos, es una narración de lo que sucedió en tu pasado y de lo que hoy está haciendo. Exacto. Entonces, esto es una de las cosas que nosotros debemos entender. Tú como ser humano, independientemente de tu habilidad desarrollada o no para contar historias, tienes la capacidad. Y esa es una de las cosas que nosotros vamos a tratar en este curso. Vamos a entender que las palabras se lanzan, las palabras se expanden y resuenan desde nuestro pasado a todo lo que vamos a contar con nuestro presente y lo que está sucediendo. La palabra o la habilidad para narrar, para contar o para enseñar es también un muy buen mecanismo para influenciar, y es una de las cosas que tú necesitas hacer. Porque cuando estás invitando a la gente, de alguna manera tú lo que estás haciendo es influyendo en ellos para que tomen una decisión y decidan decir, ok, entro a tu equipo, entro a tu red, entro a Oriflame. Y es una de las mejores maneras para poder lograr que la gente termine diciéndote que sí, relatar o narrar historias. Y para eso nosotros necesitamos desarrollar algunas habilidades para que mis historias no sean aburridas, cansadas, desmotivadoras, porque no son positivas, porque hablo de tragedias, etcétera, y necesito aprender a hacerlo. Es una habilidad esencial en cada uno de ustedes, y no importa en qué nivel estás, no importa, es algo que necesitas empezar a trabajar o a desarrollar. También el contar, el narrar, el hablar, nos hace empatizar con los otros, nos hace involucrarnos. La gente que nos escucha con nosotros y nosotros con ellos.
Cuando nosotros contamos historias, la gente se está totalmente conectando a lo que tú estás contando. Está sintiendo que tiene algo que ver también contigo. Está sintiendo que sí no es un extraño, que sí puede hacer lo que le estás diciendo, que va a estar en un buen equipo o que va a estar cobijado por la persona a la que le está invitando, porque simple y sencillamente escuchar historias o leer historias, como cuando ya viene la lectura y la escritura, leer historias nos hace estar empáticos incluso con el personaje del cuento, de la novela o de la serie que estás viendo. ¿No les ha pasado? Que empiezas a sentir que eres parte de la historia, que eres el protagonista, que incluso cuando se termina algún libro o alguna historia, empiezas a sentir que, ¿y ahora qué voy a hacer? Si yo ya seguía con esta pequeña vida que yo estaba teniendo por los personajes de esta serie o de este libro, nos hacen involucrarnos de esta manera. Y de esta manera es que nosotros podemos entender realidades, porque nuestra realidad no es la única. Cuando nosotros escuchamos narraciones, cuando nosotros escuchamos otras historias, también nos damos cuenta que hay otras posibilidades y a veces incluso posibilidades de también decir, ¿por qué mi mundo no podría ser tan bueno como el del que estoy escuchando el testimonio en la RO o en un lanzamiento o en un video que acabo de ver? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que entender. Y definitivamente yo sé que como mexicanos hay muchos refranes y hay una frase que habla de que no experimentamos o no aprendemos en cabeza ajena y que creemos que tenemos que vivir precisamente todo lo que se tiene que vivir para aprender. Pues no, nosotros podemos aprender a través de escuchar, de leer o de ver y series o historias o de escuchar a los otros con sus propias narrativas, porque de esa manera nosotros podemos inspirarnos o podemos evitar cometer algún error, porque estoy escuchando a alguien que ya estaba viviendo lo mismo que yo y actuó de cierta manera y entonces yo puedo decir, aguas, no, por ahí no es, ¿no? Entonces, estas son las cosas que nosotros necesitamos saber. Y fíjense que el aprender a contar nuestras historias, a contar nuestro testimonio, que ya contar una historia requiere de muchas más habilidades y el testimonio igual hay que trabajarlo, aunque tenga que ser un testimonio pequeño o corto, también nos conecta con nuestro propio propósito de vida. Sí, cuando nosotros contamos qué nos gusta, qué te mueve, cuál es tu sueño, qué es lo que hace que estés en esta vida feliz o no tan feliz, ahí es que se va descubriendo también el propósito de vida. ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que hace que te levantes todas las mañanas a hacer llamadas, a prospectar todos los días, a hacer reuniones de oportunidad o hacer cualquiera de las cosas que estás haciendo para que en este caso, estamos hablando del negocio, para que en este caso empieces a crecer? Y eso es precisamente una manera también de encontrar nuestro propósito, porque las cosas que hacemos, a veces las hacemos solo por placer o por necesidad, pero conforme las vamos haciendo y vamos descubriendo más acerca de nosotros, es que después decimos, hey, este era el propósito de vida que yo tenía. Ya sé por qué estoy en este mundo, para ayudar a los otros, para transformar una vida, para enseñarle, para ser capacitador, etcétera. Y tú vas encontrando cuál es el propósito de vida. Así que si aún no lo has encontrado, hacer y contar lo que haces te va a ayudar a encontrar el propósito de vida. Y me dirás, ajá, Irene, ¿y para qué quiero saber cuál es el propósito de vida? Bueno, yo quiero saber cuál es mi propósito de vida porque entonces le va a dar un sentido, porque entonces no voy a abandonar lo que hago, porque entonces voy a entender que puedo ser más feliz en esta tierra haciendo lo que encontré. Así que es una de las cosas que necesitamos trabajar. Y también contar historias nos hace ser memorables. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos olviden. Y a veces no tanto por lo que cuentas o enseñas, sino por cómo lo cuentas. Cuando cuentas de ti,
cuando cuentas lo que eres, cuando realmente estás compartiendo al otro tus historias, tu historia de vida, tu testimonio, tus razones por las que estás haciendo una cosa u otra, tú estás compartiendo también lo que eres. Y la gente termina, como les decía yo hace un rato, empatizándose y sintiendo lo que tú sientes cuando estás contando historias, porque eso nos permite, como les decía yo, aprender de la experiencia ajena. El escuchar historias nos traslada a otro lugar, a recuerdos personales, a conexiones de, yo también viví algo parecido. Por eso es tan importante contar el testimonio en las reuniones de oportunidad. Entonces, contar una reunión de oportunidad, hay que contarla con toda la guía, con todo lo que hay que contar de la compañía, de los productos y del negocio, pero nunca va a tener mucho impacto si no cuentas tu testimonio. ¿Alguno de ustedes ha contado o ha hecho alguna reunión de oportunidad o ha estado en alguna reunión de oportunidad en donde no escuchas el testimonio de cualquier cosa, alguien que te esté presentando el negocio y no escuchas por qué está haciendo ese negocio? ¿Les ha pasado? ¿Los leo? Ok. Y dice Vivi que sí le ha pasado. ¿Y te sientes conectado, Carla? ¿Y te has sentido conectado cuando escuchas una reunión de oportunidad que no te cuentan la razón de por qué lo están haciendo, que no te cuentan lo que es esta persona? Es difícil conectarte, exactamente, es difícil, te cuesta trabajo, entiendes tal vez el negocio, entiendes que a lo mejor va a ser una buena oportunidad, pero dices, sí, ya me van a vender algo, qué aburrido, como dice Zulema, pues ¿para qué me va a usar? Y empieza uno a hacerse un montón de historias cuando tú cuentas o solo ofreces la oportunidad, en este caso, si hablamos de Oriflame, cuando solo ofreces la oportunidad de hacer dinero. Sí, tú puedes estar entusiasmado y decir, es que mi negocio es muy bueno, es que mi compañía es maravillosa, es que aquí puedes hacer mucho dinero. Ajá, pero si solo cuentas la oportunidad sin tu testimonio, le estás quitando toda esta posibilidad de que la gente se conecte contigo. Porque además, uno de los factores para que la gente en una reunión de oportunidad te diga, sí, quiero entrar a Oriflame, uno de los factores principales eres tú. De hecho, la gente te dice que sí a ti, no a lo que le contaste de Oriflame. Entonces, es por eso muy importante que aprendas cómo vas a contar. ¿Qué vas a contar? Y a veces vas a necesitar incluso no solamente contar un pequeño testimonio, a veces vas a necesitar alargarte. El testimonio tal cual debe ser corto, pero hay ocasiones en las que te piden que hables un poco más o te invitan a un evento para hablar o te dan más tiempo para decir acerca de tu historia porque acabas de ganar algo, etcétera. Y entonces tenemos que entender a partir de qué o cómo vamos a inspirar o que vamos a construir nuestro propio discurso, nuestra narrativa, nuestra historia. Porque seguramente has oído a muchos líderes contar su testimonio, pero te has conectado con unos o te han parecido buenísimos e inspiradores y otros, aburrido. Exacto, Carla, emotivo y real. ¿Te ha pasado que hay gente que dices, uy, sí, habla bien, pero no conecta? Sí, me contó, fue muy larga su historia, pero no me inspiró, no me hace querer hacer lo que ellos. Pero cuando tú escuchas a algunas otras personas, que seguramente tienes líderes a los que admiras, una de las cosas por las que los admiras a veces no es tanto por lo que han logrado o por lo que están ganando, sino por cómo lo cuentan. ¿Cómo es que lo cuentan? Y entonces tú terminas inspirado y dices, yo quiero hacerlo, yo quiero parecerme a ella o a él y yo quiero trabajar. Así que la pregunta es, ¿tú cómo cuentas la historia? ¿Cómo cuentas tu historia? ¿A partir de dónde? Hay un conferencista e investigador que se llama Simon Sinek, no sé si lo han visto en algún momento en algún video, tiene videos muy interesantes y de hecho tiene un libro que habla acerca de encontrar el propósito de vida, pero en este caso él tiene una teoría que habla sobre el círculo de oro y su teoría dice, después de haber estudiado muchos discursos, muchas historias de líderes que históricamente son inspiradores, él se dio cuenta que algunas personas, sobre todo las que son inspiradoras,
tenían un común denominador, tenían algo que era diferente a la mayoría. Y entonces empezó a estudiar y dijo, aquí acabo de encontrar una cosa que se llama el círculo de oro, que contiene lo que toda historia comercial o no comercial debe tener. Toda historia, todo testimonio debe contar el qué, el cómo y el por qué. La gente cuenta en diferente orden. A veces empieza con el qué, luego con el cómo, por qué. Él descubrió que, según esta teoría del Círculo de Oro, él descubrió que los más inspiradores, que los líderes que terminan arrasando o siendo muy influyentes, cuentan su historia de una manera diferente a lo que cuentan la mayoría. Siempre ellos empiezan con el qué, luego como el cómo y el final el por qué. Esto es la mayoría. La mayoría cuenta de esta manera. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque es más fácil. Es más fácil contar. Estoy contando una historia y estoy dando un curso en donde, y voy al cómo, en donde lo que hago es estar dándole clic y leyendo también el chat para poder estar atentos, porque lo que quiero es enseñarles a hacer su mejor testimonio. Eso es como la mayoría de nosotros contamos las cosas. Naturalmente nuestra mente es más fácil, es más cómodo el qué, el cómo y el por qué, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede con los inspiradores, con los líderes que cuentan sus historias y que tal vez no nos damos cuenta, pero decimos, wow? Bueno, lo hacen de una manera diferente. Ellos cuentan primero el propósito, el por qué lo hacen. Si yo empiezo a decirles, yo estoy contando esto porque en realidad me interesa que cada uno de ustedes como líderes o como futuros líderes sepan dar un testimonio muy inspirador, potente y único. Ese es mi propósito, eso es por lo que yo estoy aquí, eso es por lo que de hecho vivo. Mi propósito es, y de hecho la verdad es eso, mi propósito de haber creado una academia Oriflame, mi propósito de haber creado este mismo curso es poder lograr que cada uno de ustedes tenga una herramienta poderosa para poder volverse inspiradores, fuertes, únicos. Eso es lo que hacen los que cuentan una mejor manera. Y después empiezan a contar el proceso, cómo lo vamos a hacer y empiezan a platicar cómo es que lo estoy haciendo, cómo podría ser, ¿sí? Y al final ellos terminan entonces el qué, la prueba, el qué hacemos. Lo que estoy haciendo es capacitándolos. Pero si yo hubiera iniciado desde, o yo hubiera empezado con mi propósito en este mundo es hacer que cada uno de ustedes tenga mayores herramientas. Eso engancha más a que les diga yo, bueno, este es un taller en el que empezamos, sí, prepárense con sus notas porque lo que vamos a hacer es enseñarles a hablar. A la gente incluso hubiera dicho, ¿cómo? Si eso yo ya sé hacerlo, ¿cómo que vas a enseñar a hablar? ¿Cómo? O sea, y entonces no conectamos. Cada uno de nosotros tenemos una manera de contar y generalmente lo hacemos al revés. Así que acuérdense, siempre cuéntenle a su gente el propósito, por qué, o a la gente a la que van a invitar o a la gente que quieren inspirar, por qué lo hacen. Luego cuentan cómo lo deberían de hacer y luego cuentan qué es lo que van a hacer. De esa manera, nosotros nos convertimos en alguien mucho más inspirador, ¿sí? Mucho más fuerte. Y quiero que vean un video de uno de los mejores discursos en la historia del mundo de Martin Luther King, que se llama Tengo un sueño. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day
Even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream. My four little children one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. I have a dream that one day down in Alabama. Es más largo, pero se los voy a cortar para que podamos continuar. Díganme si no es mucho más inspirador escuchar a este hombre, enorme hombre, decir: tengo un sueño y tengo un sueño que todos sean libres y que todos... Eso es el propósito, eso es el por qué lo está haciendo, por qué estaba luchando, por qué estaba haciendo. Es hermoso, en realidad, Mario, tienes toda la razón. Es uno de los discursos más emotivos e inspiradores, que realmente te llenan cuando estás atento, cuando estás... Es verdaderamente hermoso, porque empieza, además por el motivo y por la razón por lo que lo hacía, ya de por sí era realmente inspirador, pero su manera de contar es hablando desde el propósito, desde su sueño, de su por qué lo hace. Entonces recuerden, por qué es más importante que el contar el qué. Recuerden siempre el por qué, el cómo y el qué. De esta manera siempre va a ser mucho más fácil que tú seas inspirador, que la gente te ponga atención también, que captes la atención de la gente cuando estás haciendo. Por ejemplo, tengo un producto maravilloso para las arrugas, tiene tecnologías e ingredientes naturales. ¿Quieres comprar uno? Pues es un anuncio como cualquiera, igual y no me interesa, igual y no quiero, porque lo que estás contando en este pequeño ejemplo, estás contando el qué, que tengo un producto maravilloso, el cómo es que tiene tecnología, ingredientes naturales, y el qué te lo quiero vender. Esta es una manera, pues, común. Muchos de nosotros terminamos haciendo cosas así, de esta manera. ¿Qué les parece si fuera al revés? ¡Ay! Se volvió loco. Perdón. No sé por qué. Perdón. ¿Qué les parece si fuera al revés? ¿Sí? ¿Cómo lo contarían? ¿De qué manera lo dirían? ¿No? A ver, piensen, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo le dirías de la manera más inspiradora y empezando con un porqué? Tal vez podrías, las palabras clave, exacto, él dijo, tengo un sueño, estoy convencido, imagínate. Claro, esas son palabras en las que están hablando de su propósito, de su porqué. Pero vamos a algo más material, menos valioso e inspirador que el sueño de Martin Luther King. Vamos a el recomendar un producto, ya sea tu negocio o un producto. ¿Esta es la mejor manera o cuál es? La mejor manera, como lo dijimos, es encontrar el porqué. ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Qué dirían para recomendar uno de nuestros nuevos o de nuestros maravillosos sistemas Novage o Wellness? Mucha gente que usa Wellness cuenta su propósito. Yo tenía problemas de salud, yo tenía sobrepeso, ya estaba enferma, estaba ya con mis niveles, ¿no? Y dice, si dices, ¿te gustaría que tu edad no refleje tu edad? No estás contando tu propósito. Tú estás ofreciendo una oportunidad, pero no estás contando el propósito. ¿Cuál es el propósito de lo que haces? ¿Por qué quieres ofrecer productos? ¿Para ganar dinero? ¿Porque es maravilloso o porque quieres que la otra persona se vea bella? Y entonces empiezas a hablar, ya sea de tu propio testimonio o decir, una de las grandes preocupaciones en esta vida de cada uno de nosotros es vernos bien, porque de esa manera tu autoestima también sube. Y no estoy hablando de vanidad. Y entonces puedes empezar a hablar desde la posibilidad de verse bien, ¿no? Mi propósito es que la mayoría de las mujeres de mi edad se vean de 10 años menos, por ejemplo. Y entonces estás hablando de manera diferente.
Yo tenía un grave problema en mi piel, pero me atreví a usar por el respaldo científico que tiene. Por ejemplo, empiezas a hablar de si yo tenía un grave problema y busqué soluciones y empecé a estar y no encontraba hasta que me topé con algo maravilloso que me dio la oportunidad. Y entonces empiezas a hablar desde el propósito. Mi propósito para haber usado esto fue verme mejor. O mi propósito para hacer el negocio es ayudar a los demás. A ver, hace un rato les dije, el propósito de vida generalmente empieza con algo más egoísta, con algo más de placer o algo más de pensar en mí. Muchos de nosotros o muchos de ustedes empiezan el negocio por el propósito de ganar más dinero para tener una mejor vida. Pero para los que tienen más años en Oriflame no me van a dejar mentir, eso se convierte ya no en un propósito egoísta, después se convierte en yo voy a seguir haciendo esto porque quiero que haya familias que tengan la posibilidad de tener una mejor vida, o porque quiero que haya mujeres que no terminen dependiendo solamente del ingreso de un marido, o porque haya, etcétera. Entonces se convierte en tu propósito. Eso es lo que hay que contar primero. El por qué lo haces. ¿Por qué vas a ofrecer una crema? ¿Por qué vas a ofrecer un wellness? ¿Por qué vas a ofrecer la oportunidad de hacer un negocio? Luego cuentas el cómo y luego cuentas, es que esta es una compañía de social selling y lo que tienes que hacer es invitar personas. Pero eso se cuenta al último. Primero el propósito, luego el cómo y luego el qué. Se convierte casi en una misión. Exacto, Ana. Y entonces, para que tu narrativa sea más potente, empiezas siempre contando tu misión de vida. Empiecen a contar primero, aunque no sea la misión de vida, empieza con tu misión por qué quieres ofrecer un producto, ¿no? Si uno habla de corazón o de sus creencias, atraerá a los que creen lo mismo. Por eso es que nosotros tenemos que mostrarnos, contar lo que yo quiero hacer, el por qué, el cómo y el qué. Esa es la mejor manera. Nosotros terminamos captando la atención de nuestro cerebro precisamente así. ¿Cuál es el comportamiento? ¿Cuál es la guía del comportamiento? O sea, algo que no está bien, que conozco todos los detalles y datos, pero siento cuando a mí me ofrecen negocios o grandes seguros de vida, ¿no? O los bancos, tú lo sientes molesto, tú dices, aquí hay algo raro, o cuando te dicen, aquí vas a llegar a ser millonario, dices, no está. Mi cerebro está intentando descifrar si realmente lo que me está contando es cierto o no, si tiene que ver con mis creencias, con mis valores en esta vida. Por eso es que tengo que contar el por qué. Y cuando yo cuento el por qué tengo este sueño o esta misión o este propósito de vida, los cerebros de los demás terminan diciendo, yo también. Habrá algunos que te digan que no, pero habrá algunos que digan, yo también quiero hacer eso. Yo también quiero ayudar a los demás. Yo también quiero ser gente que pueda inspirar a otros. Yo también. Y entonces nuestro cerebro más primitivo se conecta en automático con esa emoción. Por eso es que los grandes oradores logran emocionar a la gente, porque nuestra atención y nuestro cerebro, lo más primitivo que tenemos, lo que hace es captar la atención. Luego, cuando me cuentan el cómo, está haciendo que el cerebro, otra parte que se llama cerebro límbico, hace que regulen mis emociones, que me dé cuenta que aquí hay otra cosa que se llama lealtad, confianza, buena vibra. ¿Cómo vas haciendo parte de, por ejemplo, yo estoy, esto que cuentan, yo estoy realmente, mi misión de vida es ayudar a otras personas a transformar o a mujeres a no depender de solo el ingreso económico del hombre, o voy a enseñar a jóvenes que tengan realmente una libertad financiera real en donde ellos puedan pagar su carrera, etcétera, mi propósito. Y luego empiezo a contar el cómo. Eso hace que la gente sienta confianza, porque voy a decir, ¿cómo lo voy a lograr? Yo lo voy a lograr por medio de un equipo enorme, entusiasta. Nosotros no lo hacemos solo en este negocio, lo hacemos con gente, con muchas otras personas que están compartiendo el mismo propósito que yo. Entonces, cuando tú dices, yo ya estoy contando mi propósito y ahora estoy contando cómo y estoy diciendo
por medio de un equipo, estoy captando todavía más la atención de decir, me parecía interesante, qué valioso, qué lindo su propósito, pero ahora me está diciendo que es por medio de un equipo, que no me está presumiendo que ella sola puede hacer todo, sino que hay un equipo que va a hacerlo junto con otros. Y entonces, en automático, tu cerebro va a pensar, suena bien, podría yo ser parte de ese equipo, a mí me gustaría, no estaría yo solo, no me están vendiendo un producto, ¿sí me explico? No me están vendiendo la maravillosa oportunidad de volverme millonario. No, me están invitando a unirme a un equipo con propósito y todos los seres humanos queremos eso. Y luego contamos el qué. El qué va a ser lo que al final inspira a nuestro cerebro más moderno, menos primitivo, el que piensa, el que controla el pensamiento, el que controla las emociones racionales, y ahí es cuando yo termino ya decidiendo, ¿no? El que sí, qué es lo que voy a hacer. Mi misión o mi propósito es ayudar a mujeres a que no dependan del ingreso monetario, como con un equipo de entusiastas, con un equipo de gente que va a ayudar a otros, que por medio de un negocio es social selling. Y ya estás contando al final qué es lo que estás contando. Si uno sabe el por qué hace uno lo que hace, la gente termina respondiendo a lo que haces. ¿Sí? Es decir, tú tienes que saber tu propósito. Por eso hace un rato les decía, es también importante que sepas cuál es tu propósito, por qué haces este negocio. Insisto, yo sé que primero es lo de nosotros. Primero lo que estoy haciendo es invitando a gente porque yo quiero ganar dinero y quiero que mi familia tenga más. Y eso también es un buen propósito. Si tú empiezas a contar, yo estoy haciendo este negocio porque tengo 2 hijos pequeños y quiero que tengan una mejor oportunidad en esta vida diferente a la que sus padres tuvieron, ya estás contando también un propósito. Entonces, exactamente, hablar, estoy leyendo lo que cuenta aquí su lema, hablar desde el corazón, porque cuando nosotros nos mostramos realmente, nosotros estamos mostrándole a la gente por qué lo hago y la gente se va a unir a esa causa, a ese negocio en este caso. La gente se termina uniendo a mi causa. Mi causa, la primera causa, la primordial, es tener una mejor educación para los hijos. Pero la gente se termina uniendo a este equipo porque también tiene su propia causa. Y luego habrá una en equipo. Entonces, eso es inspirar. Así que no se olviden de contar primero siempre su propósito, luego el cómo lo vas a lograr y luego el qué. Al final, el qué. Tenemos esta manera de hacerlo que siempre lo hacemos al revés, de esta manera de hacerlo al revés. Entonces, las 3 premisas del círculo de oro, de liderazgo, de esto son 3 precisamente, y la primera es ponte en el lugar de las personas. ¿Por qué lo haces? ¿Para qué lo haces? Y ahí es cuando hablas de precisamente este nuevo proyecto, estás pensando en la motivación, no solo la tuya, sino en los demás, estás pensando en los valores, en las creencias, en el conectar, el por qué le interesaría lo que yo hago al otro. Entonces debes pensar en el por qué y para qué le serviría al otro. Yo voy a contar mi propósito, pero lo estoy contando solo porque quiero que me escuchen y sepan por qué hago, o lo estoy contando porque realmente quiero que los otros terminen conectándose con mi propósito o conectando su propósito al mío, porque a lo mejor el mío les acomoda también, porque a lo mejor mi propósito de ayudar a la educación de mis hijos también es su propósito, ¿no? No de mis hijos, sino de los suyos. Entonces, la primera premisa de poder ser también inspirador y mucho más influencer en este caso, porque cada uno de ustedes se convierte en un influencer, es precisamente concentrarnos en el por qué y para qué. ¿Por qué lo estoy contando? ¿Cuál es mi propósito? ¿Y para qué me sirve que lo cuente a los otros? Esa es la primera cosa que nosotros debemos hacer. Y recuerda que eso va a hacer que se conecte la gente desde su cerebro más primitivo, desde yo también. Luego, la segunda premisa es explícales el cómo.
¿cómo vas a lograr el propósito del proyecto? Y entonces, como les decía yo, lo voy a lograr por medio de un equipo de personas entusiastas o de mujeres o de jóvenes o de gente, no sé, lo voy a lograr por medio de un equipo que pueda ayudarse entre sí y pueda ayudar a otras personas. Claro, en este equipo tendremos la posibilidad de crecer de manera personal y de crecer de manera laboral, porque en este equipo se cree en la capacitación y en el desarrollo de las habilidades. ¿Tú crees que no es mucho más motivador esto a que le digas a una persona, entra a Oriflame, porque en Oriflame vas a poder comprar, vender y hacer un negocio y te vas a volver millonario? La gente no te lo cree. Al final la gente no te lo va a creer, pero si tú le cuentas el propósito y el cómo, que tiene que ser mucho más inspirador, te va a ayudar mucho más. Dice Zulema que le preocupaba el hecho de que no sabía cómo cuidar su piel y no tenía claro qué usar. Claro, entonces estás hablando ya desde tu necesidad, desde tu por qué empezaste a buscar. Y Joss Maswell dice que conectas con el corazón y el resto del cuerpo te sigue. Sí, y es una frase maravillosa, ¿no? Entonces tú necesitas, aunque al final de cuentas sabemos que esto del corazón es la mente, pero es una manera muy linda de hablar, de explícalas a la gente el cómo lo vas a hacer, pero explícalos desde el corazón, desde la emoción, desde el entusiasmo, desde el valor que va a tener. No les voy a explicar, bueno, lo primero que tienes que hacer es tomar Sarpio, y Sarpio dice que el primer pilar es hablar a 3 personas. No, yo estoy inspirando. Ya Sarpio es la capacitación, ya es el método, ya es el detalle, pero cuando inspiro, no hablo de las bolitas, ni de primero tú inventas muchos y que hagan 100 puntos, no hablo de eso. Cuando quiero inspirar, hablo del equipo, de la emoción, de la unión, como les decía, del propósito, del valor, de algo que realmente termine inspirando a la gente para que me siga, ¿no? Y al final muestro el qué, en qué se va a materializar y todo, qué es lo que voy a lograr, ¿no? ¿Cuál es la recompensa de lo que yo estoy contando, ¿no? Al final, ¿qué? Vas a tener un negocio heredable que te va a dar la seguridad de poder darle a la escuela a tus hijos, etcétera. Y entonces ya estás diciendo el qué, ¿no? Esta es la mejor manera. Hay que practicarlo, no solamente porque estemos en un curso hoy, ya te lo sabes, pero tenlo presente y practícalo. Cada vez que vayas a platicar algo, dices, primero tenía yo que platicar el por qué. O anótalo, o ponlo en algún lugar, o apréndetelo de memoria, no sé, pero de alguna manera haz que tu mente cambie de manera de platicar, porque normalmente lo va a hacer al revés. Porque, insisto, es más fácil para nuestro cerebro, es más fácil empezarlo al revés. Fuérzate, oblígate a hacerlo de esta manera. El liderazgo es una forma de pensar, una forma de actuar y sobre todo una forma de comunicarse. Por eso es que vamos a hablar también del testimonio. Y el testimonio, como lo he venido diciendo desde hace un rato, es tu herramienta más poderosa. ¿Para lograr qué? Para lograr lo que quieres en este negocio. Y lo que quieres en este negocio es tu propósito, es tu objetivo, es tu meta, pero necesitas invitar a más personas, porque si no, no hay objetivo, no hay meta soñada, no hay logro. Tu herramienta más poderosa es tu testimonio. El testimonio es el que va a enganchar a la gente. Ni siquiera tanto el conocimiento que tengas de la compañía. Tu testimonio engancha más. Claro, conforme pasa el tiempo necesitas conocer acerca de tu negocio, necesitas conocer acerca del plan del éxito, necesitas saber más cosas, pero lo puedes ir haciendo conforme vas avanzando. No te detengas y no digas, a ver, yo no voy a invitar a nadie hasta que no me sepa exactamente todos los cursos de la Academia Oriflame. Y cuando yo tenga todo el conocimiento, entonces voy a poder empezar mi negocio. No. Este negocio se empieza así, como le decían, desde el corazón, desde el entusiasmo, desde saber que mi herramienta más poderosa es contar mi historia. Y cuando cuento mi historia, voy a lograr que la gente me diga que sí. Así que ténganlo en cuenta y trabájenlo, porque como muchos de ustedes están con voy a prospectar, voy a reclutar, voy a hacer, y está bien, porque esa es la manera de construir el negocio, pero están concentrados ahí, no trabajan en su testimonio. Y entonces, cuando les toca hablar, por ejemplo, o hacer un video, o hablar en un arroz, se te olvidó, medio cuentas, se te olvida, cuentas un poquito de tu historia y luego cuentas cosas que a lo mejor en ese momento te pasaron tristes, o cuentas algo negativo, o lo cuentas muy largo y se hace aburrido, o empiezas a contar en 1992
yo era una joven, y entonces te empiezas a perder. Entonces, el testimonio es realmente poderoso y recae precisamente en contar pequeñas historias, cortitas, chiquitas, reales, como decían hace un rato en el chat, emotivas y reales. Emotivas no quiere decir me voy a poner a llorar a fuerza, porque esto no es un pare de sufrir, ¿no? Es emotivo porque son mis emociones, porque lo estoy hablando desde el corazón. Entonces, cuando yo me doy cuenta del poder del testimonio, también voy a saber que tengo que trabajar en él y que tengo que aprender a que sea corto, que puedo contarlo, que sea claro, que voy a ser inspirador y que no se trata de se me fue la palabra, de improvisar. Algunas veces una de las cosas que hago en Oriflame, entre muchas otras, es ayudar a la gente que va a dar un testimonio a una masterclass. Entonces yo los preparo, yo estoy con ellos, yo ensayo, etcétera. Pero cuando hay personas con las que estoy ensayando, hay gente que me dice, o que no me hace mucho caso. No, yo creo más, y me lo han dicho, yo creo más en el poder de la espontaneidad. No, y van y se paran y dicen cosas que ni se entendieron, que te contó un poco de emoción, que ni siquiera fue inspirador, porque el testimonio no es espontáneo, el testimonio se ensaya, el testimonio se practica, se escribe, se dice a cada rato. Entonces, nosotros tenemos que contar con nuestro testimonio y responder dudas de la gente que tienes siempre en la cabeza cada vez que le vas a presentar un RO o vas a hablar de lo que haces. Y las dudas más importantes o que más comúnmente tiene la gente es, ¿será fácil? ¿Será cierto? ¿Funcionará o no funcionará? ¿Podré hacerlo yo? ¿Será para mí? Estas preguntas, incluso a lo mejor tú las tuviste cuando te presentaron la oportunidad y estabas todavía tratando de decidir. Estas son las preguntas que la mayoría de la gente tiene, que a veces no te las dice, y entonces cuando tú cuentes tu testimonio, debes estar ya respondiendo esas preguntas, ¿no? Ya debes estar dando las respuestas a esas preguntas, contando tu propósito, contando el que se trata de trabajar, pero solamente se trata de contar tu historia, no sé, la manera en la que puedas ir construyendo, y más adelante lo vamos a ir viendo, ¿sí? Para que tú respondas esas dudas de la gente que te está escuchando, la gente que estás queriendo inspirar y que estás queriendo influir para que te digan que sí. Hay diferentes tipos de testimonio en este negocio. El testimonio de contenido, que tiene que ver con tu historia personal, con lo que hacías antes, o el testimonio de algún producto, ¿no? Que tiene que ver con yo usaba otros productos y tengo una piel, como hace un rato Ale estaba hablando, ¿no? Entonces tú puedes hablar de productos, en tu testimonio de productos puedes hablar de tu propia historia personal, pero también puede haber un tipo de testimonio que se divide en el momento. Entonces, si se trata de contenido, depende de lo que cuentes, tu historia o un producto. Si se trata de momento, el momento también divide en otros dos tipos. El testimonio, si se trata de tu testimonio cuando estás presentando una reunión de oportunidad o cuando estás arriba de un escenario en donde te están dando algún premio y te piden unas palabras y tienes que dar el testimonio. Entonces, se presentan de diferentes maneras. Todos tienen que ser inspiradores, todos van a tener un fin. No es solamente me subo al escenario, muchas gracias, gracias hijos, gracias papá, gracias a mi líder, gracias, estoy muy emocionada, tú también lo puedes hacer. Y ya se te fueron tus minutos que te dieron para poder tener la oportunidad de inspirar a los demás. Entonces, cuando estás en un reconocimiento, es bueno ser agradecido, pero cuando estás en un reconocimiento, mejor aprovecha el momento para inspirar a los otros y no para perder los minutos que te dieron en solamente dar gracias, ¿no? Seguramente ustedes han escuchado testimonios en eventos muy inspiradores. Entonces, hay diferentes tipos de testimonios y esta es nuestra clasificación. Si nosotros hablamos del por qué, del cómo y del qué, voy a anotarlo, por ejemplo, en un testimonio de producto, ¿no? De belleza. ¿Por qué uso este producto? ¿Qué siento usando este producto? Entonces ahí platicas
las razones de mi piel, yo siento maravilloso, yo era muy sensible, etcétera, y empiezas a utilizar tus propias ventajas, tus propios beneficios y emociones. Luego, ¿cómo recomiendo a otros este producto? ¿Cómo lo uso para crecer? Y entonces te vas a enfocar en qué estás diciendo, cómo lo vas a hacer, yo también quiero que tú, etcétera. Y luego al final nombras el producto y las características. Entonces vas a decir, yo tenía un problema grave en la piel que no se me solucionaba y compraba productos de otra marca. Y por más que incluso fui al médico, no lograba encontrar tener una mejor piel y que no reaccionara mal a todo lo que se enfrentara, ¿no? Cuando encontré o cuando empecé a usar este producto, tuve el beneficio de que casi mágicamente ya no tuve problemas, mi piel está más hidratada, mi piel, incluso mi médico me dijo qué te hiciste o qué te pusiste. Entonces tú ya estás contando tu testimonio de producto y empiezas a recomendarlo. Si tú tienes o también has pasado por este tipo de problemas, date la oportunidad y conoce este producto, etcétera. Y entonces ya empiezas a contar tu testimonio de belleza o de producto, pero revisando de un testimonio de contenido o de historia. Hola, mi nombre es Ernesto, tengo 29 años. La verdad estoy muy emocionado por platicarles que crecí en este negocio, que me está yendo muy bien, pero pues sí fue difícil. Es un negocio que no es fácil, donde pues tienes que buscar gente, personas que quieran hacer lo mismo que tú. Soy abogado, yo inicié este negocio por una invitación que le hicieron a mi mamá. Al principio no creí que esto fuera para mí porque además es un negocio de mujeres y pues yo era hombre, no me maquillaba y a lo mejor me iba a ser como muy difícil empezar a recomendar el producto y sí, la verdad así fue. No fue tan fácil. Además soy una persona que me gusta estar mucho en casa y tenía que salir y tenía que invitar personas. Tengo 2 hermanos, los cuales quiero mucho. Tengo también 2 mascotas con las cuales paso muchísimo tiempo en casa. Me gusta ver Netflix, paso mucho tiempo en la televisión y la verdad es que cuando vi que en este negocio podías tener tiempo y tener dinero, pues me pareció que podía ser el negocio perfecto. Que empecé a crecer, me hice 9% muy rápido, después me hice 12%, después crecí al 15%, me detuve un rato. La verdad es que cuando estuve en el 15% se me cayó la red. Y después otra vez recuperé el título o el porcentaje, después volví a crecer al 18 y llegué al título de 21, el 21% que todos queremos llegar, ese título donde además te prometen cobrar un bono de $1,000. Pasó un poco de tiempo porque la verdad yo compartía tiempos entre mi trabajo y el negocio y no me era sencillo llevar este proyecto. Entonces después vino el bono de $1,000, me empezó a ir muy bien, la red empezó a despuntar, pero situaciones personales hicieran que la red se cayera, porque como no estaba presente todo el tiempo, la verdad es que el negocio no puede funcionar. Entonces lo que les puedo recomendar es que ustedes estén muy pendientes de sus redes para que no se les caigan, ¿no? Entonces, después de eso me gano un viaje nacional. El viaje nacional me pareció increíble, conocí muchas personas. Yo regresé y les conté a muchísima gente, pero mi familia no me hizo caso, mis amigos me dijeron que esto no iba a funcionar, que si me había ganado el viaje era porque yo realmente le estaba invirtiendo mucho dinero, y pues las cosas no eran así, no me creían, y pues no sabía cómo hacerles cambiar su expectativa sobre el negocio. Las cosas empezaron a funcionar, después otra vez la red se volvió a levantar y eso hizo que yo pudiera empezar otra vez volviera a creer en la compañía, ¿no? Volviera a creer también en mí, pero bueno, pues no falta la gente que te dice que esto no funciona y eso también me volvió a dar para abajo, ¿no? Después conseguí el título oro, logré que más personas hicieran 21%, también conseguí que más personas consiguieran más 12, 15, 18%, y eso hizo que yo pues volviera a crecer y a generar un ingreso pues bastante bueno para mí. Entonces los estamos invitando a eso, a que tengan libertad de tiempo, a que tengan la oportunidad de hacer un negocio como el que yo estoy haciendo. Listo, ¿cómo vieron ese testimonio? Los leo. ¿Les pareció corto? ¿Les pareció positivo? ¿Les pareció inspirador? ¿Les pareció concreto? Exacto, Ana. Negativo, largo, dijo cosas que pa' qué,
a quien le interesa saber que tiene 2 mascotas que quiere mucho. Cuando uno de los errores que muchos de ustedes cometen es, le están hablando a gente que no tiene ni idea de qué es el porcentaje y él habla, llegué al 9%, llegué al 12%, o sea, eso a veces se pierde en el objetivo, o sea, estos son todos los errores que muchos de nosotros cometemos cuando contamos, ¿no? Habla de una cosa y luego de otra, exacto, no tiene estructura, y entonces te confundes y dices, ya no quiero, exacto, como dice Nancy, gracias, no, no es inspirador, nadie dice, wow, ¿no? Y miren que, bueno, evidentemente esto es a propósito, pero miren que él tiene una historia muy inspiradora. Entonces no termina, y me puso hasta nerviosa, dice Rosario. Vean ustedes de todos estos errores juntos, ¿cuál cometen ustedes? Porque probablemente alguno de ellos también lo cometen. Por eso es que les digo, hay que ser estructurado, hay que haberlo ensayado, hay que haberlo escrito. Cuando a ti te da por dar un testimonio improvisado porque dices la espontaneidad es la mejor, sucede esto. Cuentas un montón de cosas, cuentas de 2 hermanos, cuentas de los perros, no. Hay que ensayarlo, hay que escribirlo, hay que grabarlo, hay que volverlo a escuchar, porque ¿quién te va a hacer caso? Así que ojo, que seguramente muchos de ustedes tienen alguno de estos errores, ¿sí? Entonces, claro, se debe ensayar hasta que te salga muy bien, que te escuche otra persona del equipo, que te escuche tu business coach, que te escuchen otras personas para que te digan sí o no. Tú escúchate también. Ese es un muy buen ejemplo de lo que no hay que hacer, ¿no? Ya le dieron ustedes la retroalimentación, Ernesto, o sea, hizo cosas que no deben hacer, muchos errores. ¿Cuál de esos te toca a ti? Exacto, voy a aburrir a mi esposo en que me escuche. Si tu esposo está bajo la amenaza de que te tiene que decir cosas bonitas porque te enojas cuando te critica, mejor el esposo no, mejor pídeselo a otro líder, ¿no? También, y lo estoy diciendo en broma, pero también lo dices en broma, pero en serio, ok, si te dice siempre la verdad, perfecto. Si no, generalmente una persona que te quiere mucho le vas a pedir, sí, pero quiero que seas honesto, ¿no? Para que realmente te ayude a hacerlo. Si no, tampoco va a ayudar mucho. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que revisar. ¿Qué de esto que vieron y que escucharon también tú lo haces? A lo mejor termina siendo negativo, a lo mejor saltas de un tema a otro, a lo mejor es muy largo, a lo mejor no tienes orden, etcétera, ¿no? Entonces, una de las maravillosas cosas que tenemos que aprender cuando vamos a construir nuestro discurso o nuestro testimonio es hay que aprender a editar, hay que cortar, hay que hacer simple. A veces para muchos de nosotros es difícil porque contamos con muchos detalles y con historias y con cuentos. Yo soy así. Entonces empiezo a contar y ya me alargué y ya, pero hay momentos en los que dices, a ver, no, ni tienes el tiempo, ni va a ser inspirador, ni va a ser bueno, corta. Edita, tiene que ser simple, cortito, menos tiempo, que no te dé pena. A veces nos cuesta trabajo decir, es que esto de mis mascotas yo lo quería decir porque a lo mejor otras personas tienen mascotas y se van a identificar. No, ¿te sirve para inspirar el arredo, el negocio? No, córtalo. Es que yo quería decir que pues que no es tan fácil, que tampoco se crean que esto es regalado, pero de la manera en que lo dijiste es negativo. No, córtalo. Y entonces necesitas ser, ¿sí?, el dueño o la dueña de la tijera en cada una de las cosas que tú vas a contar. Y de verdad, no les miento, conozco muchos líderes que creen que entre más detalles o más espontaneidad es mejor. Y en este caso no es cierto. Al mejor orador que tú conozcas, ¿sí?, el mejor orador que tú conozcas, te puedo asegurar que lo ha practicado muchísimas veces. Entonces, exacto, es un muy buen reto, Ana, es un muy buen reto. Resumir es ve contando el tiempo, diciendo que no tengo más tiempo, tengo un minuto, que más corto, hasta que quede lo más importante, ¿sí? Entonces, necesitas enseñarle a la gente eso, que hay que también aprender a editar, a cortar y a simplificar. Revisemos otro ejemplo de testimonio y ustedes me dicen cómo lo ven. Hola, buenos días. Mi nombre es Ernesto Nieto, tengo 29 años y soy licenciado en Derecho. La invitación que llegó de Oriflame a mi casa fue de manera inesperada. Se la platicaron a mi mamá y vi que era la oportunidad correcta para empezar a generar dinero extra. Ustedes saben que la vida de un profesional o de un recién egresado
cuando empiezas a generar no es tan buena y entonces para mí era importante empezarle a sumar a ese ingreso. Oriflame me da la sorpresa que a los 8 meses recibo un bono de $1,000, pero además mi ingreso superó los 10,000 pesos mensuales. Después de eso, pasan situaciones complicadas en casa, mi papá fallece y más que darme para abajo, aunque fue muy difícil para mí, fue una situación que me hizo ver la vida de manera diferente. Mi papá trabajó por 29 años de su vida y jamás recibió una jubilación. Yo en ese momento, cuando pasaba por esa situación, recibo el bono de $2,000 en Oriflame y además me gano un viaje internacional a Madrid y Barcelona. Esto abre completamente el panorama y la visión sobre este negocio y regresando tomo una decisión difícil y complicada, quizá para muchos, y es dejar por completo mi carrera profesional para dedicarme a hacer este negocio. Y los resultados fueron increíbles. Abrí una calificación que me permite cobrar de 30,000 a 40,000 pesos mensuales. A eso es a lo que te estamos invitando en este negocio. Ahora cuéntenme, ¿qué tal? Los leo. ¿Qué les pareció? ¿Cuáles son las diferencias? Mucho más claro, ordenado, más cortito, estructurado, más inspirador y emotivo. Está contando algo muy difícil para él y a partir de eso él creó, él hizo. Está mucho mejor. ¿Se dieron cuenta? O sea, ustedes sí se dan cuenta de los testimonios, cómo mejoran. Ahora dense cuenta del suyo, empiecen a trabajar. Mucho más interesante y entonces la gente dice, wow, pues ¿qué está haciendo? ¿De dónde saca el dinero? ¿Cómo lo construye? Y a pesar de que vivió este momento tan difícil y además viajó y se fue a Europa y luego además decidió dejar su carrera, en donde además no le iba tan mal, pero entonces positivo, por supuesto, porque son puras cosas positivas, lo que le fue, lo que hizo, lo que vino, aunque contó lo de su papá, pero esa es la parte emotiva, ¿no? Pero si se dan cuenta, no la contó tampoco llorando, aunque de repente se le quiebra un poco la voz, pero porque son sus propias emociones, ¿no? Eso hace que realmente sea lo que decimos muchas veces del testimonio, corto, emotivo, claro. Así es como lo tenemos que hacer. Precisamente, son los, ¿cuáles son los 3 pasos para tomar en cuenta este ejemplo de crear tu testimonio? Es bien simple, es súper simple. ¿Qué hacías antes? ¿Qué no te gustaba de antes? ¿Cuáles eran o son tus sueños, no? Yo era abogado, ¿no? Y él cuenta, yo era un abogado, un estudiante, que no sé qué, no, y en este caso no cuenta tanto de lo que no le gustaba, pero bueno, tampoco tenía el dinero que necesitaba. ¿Cuáles eran tus sueños o son tus sueños? Ahora tengo tiempo, etcétera. Si tú respondes a estas 3 preguntas, ya tienes por lo menos la estructura. Si las respondes con una historia y una respuesta larguísima, pues entonces ya no lo tienes corto, pero la estructura ya la tienes, ¿sí? Son 3 preguntas o 3 pasos muy fáciles en donde pueden ayudarte a empezar a trabajar. Después puedes hacerlo más complicado y más, pero esto te puede ayudar. Porque la primera, y volvemos ahora, ¿por qué te uniste a Oriflame? ¿Cómo Oriflame está transformando tu vida y tus resultados o tu futuro o tu posible futuro? Porque a lo mejor apenas empezaste, pero estás entusiasta y sabes que dentro de un catálogo vas a empezar a llegar a generar 1,000 pesos, ¿no? Y entonces empiezas a trabajar en tu estructura, porque te uniste, cómo Oriflame te rescató o está transformando tu vida y cuáles son tus resultados o cuál es tu posible futuro. Entonces, empezar así, de poquito a mucho. Poquito, cortito, ¿sí? Vamos a revisar un ejemplo de un testimonio más largo, cuando, por ejemplo, a lo mejor no es una reunión de oportunidad en donde vas a contar, a lo mejor ya le dieron la oportunidad de un cheque y te dicen, tienes más minutos, cuenta un poco más de ti. Hola, buenos días, mi nombre es Ernesto Nieto, tengo 29 años y soy licenciado en Derecho. La verdad es que la oportunidad de este negocio llegó de una manera inesperada, pero además llegó a una familia muy tradicional. Mi papá tuvo un trabajo por más de 29 años y mi mamá siempre ha sido comerciante. Entonces, pudiera pensarse que yo tendría que estar educado de la misma manera, pero la verdad es que mis papás desde un inicio me dijeron que yo podía hacer lo que a mí más me gustara para poder empezar a generar negocios, porque sí es bueno estudiar, pero tampoco es que te resuelva la vida. Empecé a hacer este negocio con la única intención de rebasar el ingreso promedio de un profesionista
que es de 10,000 a 12,000 pesos mensuales, y logré conseguirlo. Cuando recibo el bono de $1,000 y me gano mi primer viaje nacional, es cuando tomo un break en mi carrera, tomo un espacio para recibir el título y la cédula, y regresando a hacer mi trabajo, tener 2 ingresos bastante considerables. ¿Cuál creen que fue mi sorpresa? Que Oriflame había rebasado por mucho lo que yo ganaba en un trabajo tradicional, y entonces decido tomar Oriflame como un negocio, ¿no? Una oportunidad profesional para poder empezar a generar dinero. Recibo el bono de $1,000, empiezo a generar arriba de 10,000 pesos mensuales, y tomo una loca decisión, porque la loca decisión fue tomar un break en mi carrera, dejar de lado un poquito lo que yo ya hacía para dedicarle tiempo completo a Oriflame y ver si realmente funcionaba. Y sí, me funcionó extraordinariamente. Después recibo la oportunidad de tener un trabajo donde yo pudiera generar arriba de 30,000 pesos mensuales en la administración pública con un cargo. Y pues sí, como todo profesionista recién egresado, pues tomas la oportunidad, pero te das cuenta que aunque sea un empleo bien pagado, pues tampoco es lo que tú estás buscando, un equilibrio entre tiempo y dinero. Recibo un bono de $2,000 el mismo día que mi papá fallece. Ese día, cuando yo recibo el bono de $2,000, tenía que presentarme ante un público para poderles explicar mi experiencia y poderles decir cómo es que yo lo había conseguido. Y algo con lo que yo me quedo es que no importa a qué te dediques, no importa que hayas estudiado, puedes hacer un negocio como estos, pero sin tener que sacrificar, como sacrificó mi papá 29 años de su vida en un trabajo, sin llegar a la jubilación. Por eso es que cuando pasa esta experiencia en mi vida personal, hace que yo tome mi segunda loca decisión y la más importante de mi vida. A partir de enero de este año, le dedico tiempo completo a mi negocio, y me dio bastantes resultados. Abrí una calificación donde se puede empezar a generar arriba de 30,000 o 40,000 pesos mensuales. Pero además ya tuve la oportunidad de viajar internacionalmente a Madrid y a Barcelona. Entonces, a partir de enero de este año, yo decido dedicarle tiempo completo a Oriflame porque vi que era importante generar un ingreso extra para tener un buen futuro, pero sin acabar con mi salud mental, física y emocional. A eso es a lo que los estamos invitando, a que ustedes puedan tener la libertad de tiempo y dinero y un equilibrio entre estas dos para que puedan resolver muchísimas cosas en casa y tener muchísimos sueños que cumplir donde sí se puede en Oriflame. Y este testimonio que acaban de ver es más largo porque, como les decía, va a haber momentos en los que necesites contar un poco más del detalle, contar un poco más. Y sin embargo, tienes que mantenerte en la línea, en la estructura, en no ser negativo, en cosas que en el primero sí tenían, que está prohibido, que es hacer aburrido, ser negativo, ser improvisado, hacerlo eterno, sí o falso. Porque hay gente que incluso empieza a llorar o exagera sus emociones y eso tampoco conecta. Entonces, tomen en cuenta estos ejemplos, tomen en cuenta estas recomendaciones. La práctica definitivamente es la única que va a hacer que te conviertas en un buen orador, en un orador inspirador, único, potente, escribirlo, volverlo a leer. Una muy buena práctica es grabarte, incluso grabarte no solo con mensaje de voz, sino verte, grabarte y ver qué mueves, cómo mueves las manos, qué dices, si te parece inspirador o no, grábense. Es la mejor manera de autocriticarte o de pedirle a otro que también te critique, pero de ser consciente de los errores que tú cometes cuando te grabas, ¿no? Cuando te ves, cuando estás hablando. Es la mejor manera de cualquier cosa. Incluso cuando vas a dar un curso, si ya eres 21 y tienes que dar un curso, también hazlo. Y dices, soy chillona y debo controlarlo. Es que no estamos diciendo que no muestres tus emociones, pero estamos diciendo, no, yo lloro un poco, te salen las lágrimas, continúas, porque no se trata de llorar y ya no puedo, abandonas el micrófono y te vas, ¿no? Es solo continuar. Por supuesto, si son tus propias emociones, no hay que exagerar. Entonces, sí, claro, se trata de continuar. Si mi llanto hoy no me deja continuar, entonces tengo que practicar. Tengo que practicar y tengo que, sí, saber que mi objetivo es inspirar a otros y no solamente vivir mi emoción. Voy a usar mi emoción, pero no entregarme a ella para no terminar después ya ni siquiera pudiendo contar lo que tenía que contar, ¿no? Comienza y concluye de manera potente. Cuando
Cuando cuentas tu por qué, como el de tengo un sueño, es un inicio potente. Cuando inicias con, si se dan cuenta ahora las nuevas maneras de presentarse ante un público, no es hola, ¿cómo están? Soy Irene Castellanos, sino es empezar con una frase, con una pregunta, con algo mucho más interesante. Por ejemplo, tu por qué, ¿no? Yo me di cuenta en esto que estoy haciendo, que de verdad mi misión de vida es ayudarle a otras mujeres a que no tengan que depender del ingreso monetario de sus maridos. Eso es un inicio potente, ¿no? Y ya estoy contando además mi por qué. Y comienza y concluye de manera potente. Generalmente eso siempre ayuda a que mantengas la atención de la gente contigo. Y el siguiente paso, lo que tendrás que hacer, porque te tienes que convertir en maestro, es en la duplicación, ¿sí? Es en duplicarte. Es tú ya ensayaste, tú ya estás haciendo, hazlo con tu equipo. Ponlos a practicar, grábense entre ustedes, sean honestos y critíquense en un marco y en un ambiente de respeto y de confianza y de no burla, etcétera. Digan, hoy vamos a criticarnos para mejorar, y entonces empiezan a contar su testimonio. Si tú eres ya un manager o superior, un 12% superior, pues tú vas a ser el que coordine las reuniones de oportunidad, pero vas a tener core team que también va a necesitar contar su testimonio. Practica con ellos antes, no los lances al ruedo sin tener o muriéndose de miedo para contar su historia. Practica, pónganse a hacer estas grabaciones, pídele que lo escriban, revísenlo, ayúdense entre todos para que cuando hagan una reunión de oportunidad, los testimonios de cada uno de ellos sean súper claros, cortitos e inspiradores. Y sus reuniones de oportunidad van a ser las reuniones de oportunidad más exitosas que tengan en su vida. Cuando el testimonio es poderoso y trabajado, es lo que jala, es lo que la gente te va a decir que sí, verdaderamente. Entonces, así tienes que hacerlo de esta manera moderna, claro, siempre es mucho mejor, impacta más porque jala la atención de la gente. Después te puedes presentar, pero ya empezaste con algo que jaló la atención de las personas, y la primera impresión cuando se trata de narrar o de contar historias es muy importante. Así que los deseos se cumplen, la magia sí existe, pero la creas tú, la haces tú con tus propias acciones. Así que muchísimas gracias. Gracias por estar atentos, gracias por responder, por estar también muy activos en el chat. Eso hace que los que estamos de este lado estemos todavía mucho más motivados por leerlos, por saber que están poniendo atención. Y son 9:16, nos pasamos unos minutos. Creo que está bien, ¿no? 1 hora de capacitación. Muchas gracias a ustedes, gracias por la atención, gracias por estar aquí, gracias por lo que me están escribiendo, y practiquen. Ustedes pueden descargar este taller de la página en la sección de entrenamiento, descárguenlo, véanlo y van a ver que va a ser maravilloso esta manera de empezar a contar sus historias. Muchas gracias, Rodri, por la invitación, por hacer que de nuevo viva yo porque estoy tanto en oficina, extraño muchísimo esta manera de empezar a contactar y de estar en conexión con la gente afuera. Gracias a todos.